Eh, esta semana estaba pensando en esto y no sé, voy a compartirlo. No, no quiero quedarme con ese impulso que Dios me dio, pero quiero que hablemos sobre una palabra que se llama imparable. Hay un canto que se llama así, ¿verdad? De Marcus Witt, que se llama Dios imparable. Y estuve escuchando esta semana los conciertos de Marcus Witt en la madrugada y Dios ministró mi vida a través de esta alabanza. Yo quiero compartir con ustedes estos pensamientos que Dios puso en mi corazón alrededor de esta palabra imparable. Siempre me gusta buscar la definición de la Real Academia Española, porque a veces uno tiene, cada país, cada lugar tiene su propio concepto de las palabras, pero la Real Academia Española dice que imparable es algo que es imposible de parar o detener. No lo pueden parar, no lo pueden detener, es algo imparable. ¿Conoce usted a alguien de quien usted pueda decir, esta persona es imparable? ¿Algún amigo, algún familiar? Usted dice, esta persona es imparable, nada lo detiene y nadie lo detiene, es imparable. Y la verdad que a nuestro concepto, a nuestra definición de las personas, pudiéramos decir que nada los detiene, porque son avesados, son atrevidos, son aquí. Pero siempre hay algo que al hombre lo detiene, ¿verdad? Siempre hay algo que al hombre lo para. Por lo que encontré en la palabra, en el libro de Daniel, este verso que me encantó mucho. Busque por favor el libro de Daniel, capítulo 4. Libro de Daniel, capítulo 4, verso 35. Daniel, capítulo 4, verso 35. Está hablando Nabucodonosor, fíjese que no está hablando un hombre hijo de Dios, hebreo, un israelita, no, está hablando Nabucodonosor, está testificando Nabucodonosor de la experiencia que él tuvo con Dios por haberse opuesto a Dios, por haber no atendido la voz de Dios. Ahora él está testificando y dice, después de que cuenta todo lo que le pasó, dice en el versículo 35, la percepción que Nabucodonosor tiene de Dios, y dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él, Dios, hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? No hay quien detenga su mano. Y alrededor de eso quiero que meditemos unos minutos hoy. Padre, gracias por toda esta palabra que ha ministrado y que ha bendecido mi vida, Señor. Ayúdame a compartirla con mis hermanos y que la bendición que tú diste a mi vida, Señor, durante estos días pueda correr para ellos también, Señor. Y que tu palabra, que tu Espíritu Santo nos hable hoy, nos hable y nos ministre. Y tu nombre sea glorificado, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Dios es imparable. Nada lo puede detener. Nada lo puede detener. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo que Dios no puede hacer? ¿Habrá algo que a Dios lo puede detener? ¿Habrá algo que a Dios le dice, detente? Y medítalo, piénsalo. Me encanta este argumento de Nabucodonosor, porque es un hombre que era contrario, sin embargo fue utilizado por Dios para corregir a su pueblo. Fue utilizado por Dios y Dios en algún momento dice, mi hijo de Nabucodonosor, ¿verdad? O sea, mi instrumento, a quien yo uso, a quien yo utilizo y se deja utilizar. Pero Nabucodonosor era idólatra. Idólatra, aun cuando reconoció en muchas ocasiones en la historia, reconoció que Dios, el Dios de los hebreos, era un Dios espectacular, era un idólatra. Pero ahora cuando él, después que tiene esta experiencia, donde prácticamente se convierte en una bestia y vive por 7 años en el monte, y su pelo creció tanto que se hizo, dice, como plumaje, sus uñas como si eran las uñas de las garras de las aves, era un animal. 7 años pasa el hombre así, y cuando Dios lo restaura, ahora él viene a pensar en esto y dice, ¿y quién puede decirle a Dios, qué haces? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué permite que esta enfermedad llegue a mi vida? ¿Por qué permite que esta crisis familiar me haya llegado? ¿Por qué permite que me quiten el trabajo? ¿Por qué lo permites? ¿Quién le puede decir a Dios eso? ¿Quién le puede reclamar a Dios? Decía mi esposa, si me sanas, pues gracias, Señor, y si no me sanas, pues que no quiere, gracias.
Pero ¿cómo le podríamos reclamar a Dios? Bueno, ¿y qué te pasa? ¿Por qué te tardas tanto en sanarme? He pedido tanto, he orado tanto, he ayunado tantos días, porque hay algunos que creemos todavía, me incluyo por como dicen, por ser amable. Algunos creemos que vamos a comprar la bendición de Dios con 7 ayunos, con 20 ayunos, con 3 vigilias. No vamos a comprar nada. Dios va a hacer lo que a Él le dé la gana, cuando Él quiera hacerlo y como Él quiera hacerlo. Él es imparable. ¿Cómo lo voy a conducir? Yo no puedo orientar a Dios. No, Dios, movete por este lado. No, por ahí no, Dios, andate por este camino. No lo puedo hacer. A Él nada lo detiene. Nada hay que pueda detener a Dios, así como no hay nada imposible para Él. Dice en Jeremías 32:27, hablando Dios a través del profeta al pueblo hebreo: he aquí, yo soy Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? Lo más fácil o lo más difícil que se me presente a mí, y habrán cosas que yo digo no las puedo hacer, muchas cosas que digo yo no puedo hacer, pero para Dios es nada, para Dios es nada. Si Dios con solo detenerse, no sé cómo, en qué lugar se detuvo, vio aquello que estaba todo desordenado, dice que estaba feo, y empezó a decir: lo voy a ordenar, ¿verdad? Primero que venga la luz, y la luz apareció. Que los luceros y los astros se ubiquen en su posición en el universo. ¡Bum! Vino el Big Bang, explotó la gran explosión y los pedazos de toda esa energía empezaron a ubicarse en el sitio que Dios quería que se ubicaran. Ahora crezca vegetación y la vegetación comienza a crecer, y aquellos, dicen los científicos, aquella cosa que pasaron miles de años para que empezaran a crearse esas moléculas y esas partículas tan pequeñas que generaron después vida, se convirtieron en verdes bosques. Haya agua, haya una separación entre lo que está arriba y lo que está abajo, y haya un espacio ahí, y yo puedo llamar a lo de arriba cielo y a lo de abajo tierra. Hayan mares, y en los mares nazcan las grandes bestias marinas. Y hubo toda clase de ballenas y toda clase de peces en el mar. Que las aves vuelen sobre ese espacio que creamos entre lo que está arriba y lo que está en la tierra, y hubo muchas aves. ¿Quién pudo detener a Dios en eso? Nadie pudo decir: hey Dios, pensalo bien, porque lo que estás haciendo es increíble, ¿ve? ¿Y para qué te van a servir que ubiques tantas estrellas en el cielo? ¿De qué te sirve? ¿Ve? Pero qué lindo es cuando usted y yo podemos salir al patio de nuestras casas en una madrugada sin niebla, ¿ve? Y podemos ver muchas luces en el cielo. Qué cosa más impresionante es eso. A Dios no lo detiene nadie, fíjese. Y en la historia de la palabra de Dios dice que hubo un mar que se paró delante de él y le quiso decir al pueblo de Dios: de aquí no pasas. Pero a Dios no lo detuvo el mar. El mar se tuvo que abrir ante la orden dada por Dios. Se tuvo que abrir y el pueblo de Dios pasa en seco. No lo detuvo, a Dios no lo detuvo en su propósito de bendecir al hombre y de llevar al hombre a la tierra prometida. No lo detuvo el gran rey Faraón, invencible, nación invencible en aquel tiempo. El ejército egipcio, ejército invencible en aquel tiempo. No lo pudo detener. Ese ejército corrió detrás del pueblo hebreo y terminaron muertos en el Mar Rojo. Ese mar que hacía unas horas parecía que iba a tragar al pueblo de los hebreos. No lo pudo detener ese ejército. Este ejército habrá detenido a muchas naciones, a muchos países, habrá conquistado, pero a Dios no lo pudo conquistar. Al pueblo de Dios no lo pudo conquistar, porque Dios es imparable, nada lo detiene. Y cuando el propósito de Dios está para ti, para mí, no hay nada que lo detenga. Si Dios quiere bendecir tu vida, te va a bendecir, así se oponga quien se oponga. Dios está imparable, es imparable. No lo detiene nada. A Dios no lo detuvo el río Jordán. El pueblo de Dios llega y se encuentra con otro panorama. Ya había pasado el Mar Rojo, ahora llega una nueva, otra vez la historia se repite. El río Jordán no era un río normal, era un río que se desbordaba en los tiempos de la cosecha. Y ese era el tiempo de la cosecha, ese tiempo donde el río se desbordaba y se inundaba. Kilómetros de tierra alrededor de él y era imposible pasarlo. Habían ancianos, habían enfermos, habían niños, habían animales. ¿Cómo podremos pasar el río Jordán? Pero Dios no puede ser detenido por nada. Y sencillamente dice, sencillo, simple, cuestión de fe.
Los sacerdotes van a ir adelante cargando el arca del pacto. Simbolizaba la presencia de Dios. Dios siempre va delante de nosotros. Y cuando los pies de los sacerdotes toquen el borde del agua del río, el río se va a detener, dice. Y las aguas que van corriendo dejarán de estar ahí y la tierra se secará. Y así sucedió y el pueblo pasó al otro lado. El río Jordán, quizás pensó el diablo, ahora voy a hacer que este pueblo llegue en la época más difícil, no van a poder pasar. Se secó para que el pueblo de Dios pasara. A Dios no lo detiene nada. No lo detuvo a Dios en su propósito de llevar a su pueblo a la tierra prometida, aquellas murallas inquebrantables de Jericó. Muchos ejércitos habían tratado de penetrarla, imposible penetrar las dos murallas sobre las cuales, dicen eso, cada uno de esos muros podían correr hasta 5 carruajes a la par. Enormes murallas, y en medio de ambas murallas un gran trecho donde mucha gente había hecho sus champas, sus zonas marginales, ¿verdad? Sus fortalezas ahí, sus fuertezas. Ahí las habían hecho. Vivían miles de personas en medio de las dos murallas. Nadie las podía penetrar. Quizá pudieron haber penetrado la primera, pero no llegaban a la segunda. Pero Dios dice, cuestión de fe, mis hijos lindos, ¿cómo van a hacer ver caer esas murallas que nadie ha derrumbado? Bueno, salgan cada mañana y denle una vuelta a la ciudad en una marcha ordenada, ¿verdad? Sin decir nada, con la boquita callada. Le griten lo que le griten, no digan nada. Te grite lo que te grite el diablo, no digas nada. Solamente rodea la ciudad, rodéala una vez, rodéala la segunda vez, rodéala el tercer día, ya vas por el 7º día y quizás ya no tienes ganas de hacerlo porque ya lo hiciste muchas veces, estás haciendo el ridículo, dale vuelta 7 veces, dice el Señor. Y luego grita al son de la música y las murallas caerán. Alaba al Señor, alaba al Señor, alaba al Señor y las murallas caerán. A Dios no lo detiene una muralla, por grande que parezca, que nadie la ha podido vencer, no lo va a detener. Dios es imparable. No lo puede detener una muralla, no lo pudo detener esa muralla. A Dios no lo detuvo Nabucodonosor y su gran imperio. Oh, Babilonia, el imperio inquebrantable, ese imperio invencible. No lo pudo detener. Ahí está el hombre testificando qué es lo que le pasó. Y al final termina glorificando a Dios y obligando al pueblo a que adoren a ese Dios, porque ese Dios es el verdadero Dios y está sobre todos los dioses de Babilonia. Dios es imparable, no lo puede tener el gobernador más grande, más poderoso del mundo, aquel que se sienta más grande, aquellos que se sientan el imperio más poderoso y ahora sí podemos gobernar y ahora sí podemos tomar. Y yo le puedo decir a este porque es pequeño lo que haga. Dios está sobre tu vida y sobre mi vida, está sobre tu nación y mi nación y nada lo podrá detener en su propósito de bendecirnos. Podrán venir naciones de otros lados y decir, ahora, ¿cuántas veces lo han intentado, hermano? Usted y yo hemos pasado esa experiencia. Los que ya tenemos algunos más de 15 años, hemos experimentado. Naciones extrañas han querido venir a tomar control de esta nación y no han podido. La naturaleza con tempestades han querido entrar a la nación y no han podido. Porque Dios es imparable y su propósito es bendecirnos. No lo puede detener. Ese propósito nadie lo detendrá. Si Dios quiere sanar tu vida, te va a sanar, aunque se oponga el diablo. Te va a sanar. No lo puede detener nada. A Dios no lo pudo detener los profetas de Baal o las religiones antiguas. No lo pudieron detener. Una gran cantidad de hombres allí ofreciendo sacrificios y adorando a sus dioses y nada pasó. Un solo hombre dijo, Señor, ahora vas a demostrar quién es el Dios Todopoderoso, y se consumió y aquellos otros salieron corriendo espantados y fueron decapitados todos. Porque a Dios no lo puede detener una religión. Podrán venir a decir, están equivocados, están adorando a un Dios falso, estos son nada más unos rateros, unos ladrones, estafadores. Pero cuando Dios quiere bendecir tu vida, no va a dejar de hacerlo. Así venga la filosofía que quiera venir, así vengan los profetas que se llamen profetas que quieran venir, Dios va a bendecir nuestras vidas, porque a Dios nada lo detiene. A Dios no lo detuvo ni las tormentas. Vayan al otro lado del mar, le dijo Jesús. Los voy a alcanzar en un rato, voy a orar. Se sube al montecito a orar y cuando está arriba en la montaña ve en medio de aquel lago tan pequeño, aparentemente tan sencillo, tan
simple, de repente una gran tempestad. Dicen que esos vientos fríos que bajan del norte del planeta agarran hacia ese lugar como un valle donde viene bajando el aire frío y se choca con el aire caliente que está ahí en esa región y provoca grandes tempestades. Y aquellos expertos marineros están en medio del lago o en medio del mar, le llaman otros, están ahí y no hayan qué hacer, sienten que ya van a morir. Jesús los ve y dice, no, pobrecitos mis niños, esa tempestad no me los va a quitar, y comienza a caminar. Y aquellos están desesperados diciendo, como muchas veces nosotros decimos, la tormenta recia, el viento sopla, el agua parece que me traga, y decimos, ya morí. Y cuando vemos una luz pequeña, oh, vienen por mí. Pero de repente cuando Jesús ve la tragedia, el horror en aquella gente, le dice, no teman, soy yo. Oh, yo me pregunto, ¿cómo sería la voz de Jesús que en medio de aquellos truenos, aquel viento, aquella tempestad y aquella gritería que deben de haber tenido esta gente, se pudo oír su voz que dijo, no teman, soy yo? Aleluya. Es que en medio de la crisis más grande el Señor siempre me ha dicho, no temas, soy yo. Aquí vengo a salvarte, aquí vengo a bendecirte. Nada puede detener mi propósito de bendecir tu vida. A Dios no lo detuvo en las amenazas de los religiosos de aquel tiempo. Estaba viendo anoche, yo en la madrugada, como a las 3 de la mañana, un documental sobre lo que está de moda hoy, ¿verdad? Sobre este país, Ucrania, y cómo se formó el país, cómo ha venido evolucionando y qué es lo que pasó. Y hay mucho pueblo cristiano en Ucrania, y hay mucho pueblo judío en Ucrania. Y no entiendo cómo es que la gente tiene que pagar los pleitos de los políticos. No lo entiendo de verdad. No comprendo porque lo viví aquí en mi país. No comprendo por qué, si este no está de acuerdo con este, por qué tiene que arruinar lo que a mí me sirve, por qué tiene que dañar lo que me bendice, por qué tiene que venir y poner zozobra sobre mi vida. No lo entiendo. Pero es obra del enemigo que quiere traer inseguridad, zozobra, y que la gente empiece a blasfemar y a renegar de Dios. Pero a Dios no lo detiene, y le aseguro que Dios está, la mano de Dios está sobre esa nación de Ucrania y la va a bendecir, porque es el propósito de Dios, bendecir a su pueblo, a sus hijos. No lo pueden detener los religiosos, no lo pueden detener a Dios la cárcel y el castigo. Yo soy, llévenme. Lo golpearon, lo azotaron, debieron haberlo matado, todo lo que sufrió. Él tuvo que haber muerto antes de llegar a la cruz del Calvario. Pero todo ese dolor no lo detuvo en su propósito de bendecirnos. Cuando él estaba en el huerto del Getsemaní y estaba viendo la película que venía delante de él, la parte humana de Jesús solo clamó, papá, si puedes, quítame, no dejes que yo me tome este trago tan amargo. No sé qué sentiría yo si me dicen, en tu semana que viene vas a sufrir esto. Y lo vas a sufrir no porque hayas hecho nada malo, lo vas a sufrir porque los demás hicieron cosas malas. No sé cómo yo actuaría o cómo me sentiría, pero Jesús dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Yo no he venido a cambiar la historia, no he venido a hacer una nueva historia, he venido a cumplir la palabra. Esa palabra que fue escrita en un principio, he venido a cumplirla conmigo. Y que el mundo sepa que la palabra es real y se puede vivir. La palabra de Dios no es un cuento, no es una fantasía, no es una historia escrita en un libro. La palabra de Dios es algo que tú y yo podemos vivir, y lo vino a vivir Jesús en su parte humana. No lo pudo detener esto, el castigo no lo detuvo. La muerte misma no lo detuvo. Me gusta eso de una película que narra estos eventos. Y cuando Satanás está viendo que Jesús dice, Padre mío, ahora todo se ha cumplido, y expira.
y parece como que el diablo en el infierno, no en el infierno, porque el diablo todavía no está en el infierno ahí, pero el diablo en su lugar donde están comienza a gritar eufórico, feliz. Al fin he logrado lo que quería, he terminado con el propósito de Dios de redimir a la humanidad. Ahora ese que se llamaba el Redentor está muerto. Ahora ese que venía a ser el Salvador ha muerto él. No puede salvarse ni él mismo, pero de repente Jesús se levanta de la tumba y nos da la victoria gloriosa. Y el diablo tiene que retroceder y caer de espaldas, porque la victoria nos es dada cuando Cristo se levanta de la tumba. No lo pudo detener. La muerte no lo pudo detener. Dios es imparable, verdaderamente es imparable, y Dios sigue cumpliendo lo imposible, haciendo lo posible. ¿Qué es lo que hay en tu vida y en mi vida que nos parece imposible? Cuando tuve mi primer trabajo y al mes me despidieron, ya se lo he contado, sentí una cosa horrible, sentía ganas de vomitar. Yo iba en el bus y sentía que iba a vomitar a la gente que iba sentada enfrente de mí. No tenía colores en la cara, de seguro. El compañero mío que iba conmigo se me quedaba viendo y me decía: ¿qué te pasa, Mario? ¿Qué te pasa? Es una cosa horrible. Por eso cuando me toca despedir a alguien, yo sufro más que la persona que va a ser despedida. Y yo le decía anoche a mi esposa: qué impresionante Dios, porque el diablo creyó cerrarme, aun cuando yo no era su hijo todavía, cuando no lo había reconocido como mi Dios. Dios estaba cuidando de mi vida, y el diablo quiso quitarme esa bendición que Dios me había abierto. Y pasaron nada más 2 semanas para que Dios me abriera una puerta mejor. Porque Dios no se detiene cuando quiere bendecir tu vida. Posiblemente tengamos que esperar un tiempo. ¿Qué es el tiempo para Dios? Nada. Pero cuando Dios quiere bendecirnos, nos bendice. Y esa puerta me ha bendecido por años. Y me ha permitido tener todas las cosas que Dios ha querido darme. Dios me ha bendecido mucho. Dios sigue liberando personas. Nada lo detiene. Dios sigue liberando, Dios sigue sanando, Dios sigue transformando vidas, Dios sigue consolando a personas. A Dios nadie lo puede detener, nada lo puede detener. Yo quiero invitar a mi esposa que nos cuente algo. Yo conversaba con ella en la madrugada y no sé por qué, pero estábamos despiertos con ella como a las 4 de la mañana todavía, platicando, ¿verdad? Y le digo: no, eso tienes que contarlo en 3 palabras. Ella nos va a decir lo que Dios hizo. Y que parecía imposible, ¿verdad? Dios les bendiga. Realmente es algo serio, porque por eso no testifico, porque yo no puedo testificar. Porque el que testifica lo hace corto y yo no puedo. Pero le voy a contar una, porque hay muchas más parecidas, creo, a la situación que él me contó. Recuerdo que yo andaba haciendo un trámite para una persona que se va a casar. ¿Y cómo se llama lo que? No. Perdón, ¿cómo se llaman los? ¿Ah? Bueno, yo tenía que llevar eso a la alcaldía para que publicaran que ellos eran edictos, gracias, para que publicaran los edictos. Bueno, y se hizo noche. No me dieron la respuesta de la alcaldía, me dijeron hasta mañana. Y yo estaba en el Congo en ese momento, pero el trámite lo estaba haciendo en Armenia. Y a pesar de que yo era una persona mayor, que ya hasta titulada, y medio de visita, que estaba como 2 meses con mi mamá, yo tuve, pues sí, respeto por ella para decirle: yo me voy a quedar en esta casa. Esa persona era conocida y era decíamos que éramos familia, pero no éramos familia, pero sí nos apreciábamos como familia. Y me presentó a su esposa, era una maestra, bien contenta, ella se puso a la orden, y yo ya era maestra, pero no tenía trabajo. Tenía 2 años de no trabajar. Y no crean, no estaba tan firme en las cosas de Dios. Pero siempre oré, siempre leía la Biblia. Eso sí, no se me quitó. Pero pasó algo, y esa noche él regresó de su taller, el amigo regresó de su taller y se puso a platicar conmigo, que cómo estaba,
Y pues sí, la condición mía, cómo estaba, si estaba trabajando o no. Y bueno, fue muy amable. Mira, me dijo, no tengas pena. Pues hoy en la noche, ya que te quedaste, vamos a ir a platicar, me dijo, con un supervisor. Como aquella época se podía que alguien recomendara. Y me dijo, él es amigo mío, yo soy mecánico de él. O sea que no era, había había confianza ahí. Y la realidad que llegamos, bueno, yo un poco asustada porque dije yo, no tengo trabajo, 2 años buscando. En esos días yo me había dedicado, yo le digo a mi esposo, hice bolsas para vender. Yo estaba fuera de la casa de mi papá, fuera de la casa de una tía, porque en los 2 hogares fue muy malos momentos que pasé. Me retiré de ahí. Pero Dios me dio una amiga, una señora que amaba mucho a mi mamá. Mira, Solita, me dijo, te voy a enseñar a vender. No le aprendí porque no le aprendí, pero fue bien linda. Y ella, para que yo hiciera dinero, ya me enseñó dónde comprar camisetas, calzoncillos, y me llevaba a una finca que es bastante famosa en Santana, Los Pinos, que era alegre, era como una feria. Y ahí empecé a hacer mis centavitos yo, a vender. Pero no sé por qué, y me arrepiento no haberme quedado con eso, porque es valioso. Pero esa noche para mí fue grande, un poco yo asustada. Y me dice, no, yo te voy a llevar, él es mi amigo. Y vamos, y aquello, una luz bien rara ahí, ¿no? Bien tenue la luz, porque quizás es la luz que tenía el Señor. Pero dentro de todo eso fue muy amable y buscó en las listas para ver si habían espacios para darme trabajo. Y en esa época ya lo mandaban a uno a los cantones. Y yo era de normal urbana. Y se suponía que yo tenía que salir para el lado urbano, ¿va? Pero ya esa época ya eran 2 años que ya costaba encontrar trabajo. Viene y me dijo, mire, Solita, me dijo el Señor, solamente hay a nivel rural. Y es única y es lejísimo, me dijo. Y yo tenía que ir a Sonsonate, de Sonsonate, irme casi a la costa. Oh, ya se me olvidó cómo se llama el lugar en este momento. Pero y yo tenía que caminar 12 kilómetros desde la carretera para allá. Pero yo quería trabajar, no iba a depender de mi mamá, no iba a depender de nadie. Dios en la vida me enseñó a conocer lugares bien raros, pero la mano de Dios siempre estuvo ahí. Amén, gloria Y a algo Dios. increíble, el amigo, que es mi familia, así lejana, él en su carrito me ha llevado a un lugar que era, ¿para qué metió su carro? Pero él feliz me llevó hasta la escuela, donde me nombraron de directora porque se acababa de jubilar una persona. Y yo los primeros pasos los di con esa anciana, porque me dejó todos los libros hechos. Yo los había visto en una materia que se llama Organización Escolar, ¿va? Y así se llamaba. Y la señora me dejó todo hecho. Ya yo le puse mi estilo y los di y los puse a rellenar. Y para mí fue un milagro porque yo andaba haciendo otros trámites, no buscando trabajo. Ya había ido a entrevistas y no había. Gloria a Le Dios. cuento otra, corto. Cuando pasé 1 año en ese lugar y como era lejísimo, Dios no me tuvo 2 años en el lugar. Gloria a Dios. Sino que Dios planificó algo. Yo me desesperé porque había nacido Silmita. Yo tenía Silmita. Entonces la necesidad mía estar cerca de mi hija. Yo no la podía tener en el lugar ahí donde yo estaba. Zuleima. Perdón, era Zuleima, la mayor. Y así, entonces, fue bien tremendo. Pero empecé yo, ahí pasaron muchas cosas, pero Dios fue grande. Un día desesperada salí para el Ministerio de Educación, varias veces entré a una oficina a otra y ni le hacen ni caso a uno, ¿verdad? Peor que uno de los primeros años, no le hacen ni caso. Pero cuando yo llego, Dios me da otra sorpresa. Yo que voy, siempre andaba yo hasta, ¿cómo se llama? Como que me pagaban para reírme. ¿Eh? Y saludaba, así es cierto, yo era bien platicona. Y cuando lo vi, cuando vi al Señor que estaba ahí, lo saludé porque era de mi pueblo. Él trabajaba, tenía familia en el pueblo, era hermano del sacerdote del pueblo. Y yo era evangélica desde niña. Y en esos momentos yo estaba mal con el Señor, pero yo era evangélica desde niña. Pero Dios mostró su mano poderosa y me dijo, ¿qué anda haciendo? Me dijo.
ay, que fíjese que estoy en tal lugar y que ya le dije que tenía una hija tiernita y que necesitaba estar más cerca del lugar, pues sí, aunque sea un cantón, pero que fuera más cerca. Y míreme, no le tengo en la ciudad, me dijo, pero tengo un lugar muy bonito, me dijo, que es en San Isidro, por el Cerro Verde, que ahorita es una hacienda, ¿verdad? Pero no va a estar en la hacienda, me dijo, sino que va a estar en la finca Santo Tomás. Tenía que caminar 4 kilómetros. Pasé muchas cosas en ese lugar y Dios me salvó. Y ese señor, solamente viéndome así, inmediatamente me cambió el trabajo. No le sigo contando porque toda mi vida, y mala creyente, porque ya yo estaba un poco mal con el Señor. Y entonces, toda mi vida, en cada plaza que tenía, siempre ponía una persona para que me diera el salto, porque la realidad es que así es. Y por hoy le digo a mis hijos, busquemos. Es bueno tener amigos, pero el mejor amigo es el Señor. Amén. Y eso sí, nunca dejo de orar. Pobrecita, dejo de pedirle a Dios toda la vida, ¿verdad? Así que aquí estoy hasta donde me tenga, le digo. Gloria no a le Dios. Cuento más porque tengo cosas así. Aleluya. Dios es imparable y cuando Él te quiere bendecir, te bendice. Eso es lo que quiero que hoy meditemos. Cuando Dios nos quiere bendecir, ¿quién lo detiene en su propósito de bendecirnos? No lo detiene nada, ¿verdad? No lo detiene nada. Quiero compartir una historia. Que encontré en el internet, fíjese. Y de verdad que bendijo mucho mi vida esta historia. Quiero leérsela, no quiero inventarla, ¿verdad? Quiero leerla, porque sí impactó mucho. Le digo a mi esposa, no sé si esta historia es real o alguien la escribió, pero es una historia que me hizo llorar de verdad. Dice así la historia, miren lo que los músicos pasan. El doctor Mark era un oncólogo famoso, de esos médicos que tratan los cánceres. Un día, dice, voló a una importante conferencia en otra ciudad donde iba a recibir un premio en medicina. Sin embargo, 1 hora después del despegue hubo un aterrizaje de emergencia en un aeropuerto cercano. El médico alquiló un automóvil y se dirigió a la conferencia. Sin embargo, poco después de su partida, el clima empeoró y comenzó una violenta tormenta. Debido a la fuerte lluvia, desapareció el internet en el navegador, entonces ya no pudo tener el Waze, ¿verdad? Y giró en la dirección equivocada. Después de 2 horas conduciendo, se dio cuenta de que había desaparecido, se había perdido. Se sentía hambriento y terriblemente cansado, por lo que decidió buscar un lugar para quedarse. Finalmente se encontró con una pequeña casa en el camino. Desesperado, salió del coche y llamó a la puerta. Una mujer abrió la puerta. Él explicó y le pidió que usara el teléfono. La mujer le dijo que no tenía teléfono, pero que podía entrar y esperar a que mejorara el clima. Hambriento, mojado y cansado, el médico aceptó su oferta y entró. La mujer le ofreció té caliente y le dijo que iría a orar. El doctor Mark sonrió y dijo que solo creía en el trabajo duro. Él no creía en Dios. Sentado a la mesa tomando un sorbo de té, el médico observó a la mujer orando junto a la cama a la tenue luz de las velas. El médico se dio cuenta de que la mujer necesitaba ayuda, así que cuando terminó de orar le preguntó: ¿qué es exactamente lo que quieres de Dios? Le dijo él, como un tono de burla, ¿no? ¿Qué es exactamente lo que quieres de Dios? ¿Crees que Dios alguna vez escuchará tus oraciones? Le preguntó. La mujer, dice, lo vio, sonrió tristemente y le dijo: ese bebé de la cuna es mi hijo, que tiene un tipo raro de cáncer y solo hay un médico. Su nombre es Mark y solo ese médico puede curarlo, pero yo no tengo el dinero y el doctor Mark vive en otra ciudad. Dios todavía no ha respondido mi oración, le dijo la mujer, pero sé que me ayudará y nada quebrantará mi fe. Aturdido y sin palabras, el doctor Mark simplemente se echó a llorar y susurró: Dios es maravilloso. Nada puede detener a Dios cuando quiere bendecir tu vida.
¿Cuántas veces Dios habrá obrado de esa manera? Ha enviado gente que no sabe por qué llegó a tu casa y te ha bendecido de la manera que te bendice sin saber por qué. Pero Dios se mueve de manera que tú y yo no entendemos, porque a Dios nada puede detenerlo. Cierra tus ojos. Padre, gracias por ser ese Dios imparable, porque a ti nada puede detenerte, Señor, en tu propósito de bendecir nuestras vidas. Porque tú eres el Dios, Señor Jesús, todopoderoso, para el que no hay nada imposible, Señor. Y te mueves de maneras ilógicas, de forma que no podemos entender, pero tú quieres bendecir nuestras vidas y te mueves para que ese propósito se cumpla. Gracias te damos, Señor, y te agradecemos, te bendecimos por ser ese Dios imparable, maravilloso. Gracias, Jesús. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Sí, Señor, te adoramos. Dios imparable, maravilloso. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Bendito eres, Dios eterno. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios Nada te puede imparable, detener, Señor. Dios de imposibles, Nada te puede vencer. inigualable, Eres invencible, no tengo temor. En mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Te adoramos, Señor. nada me falta. Sí, Señor. Eres ese Dios maravilloso, todopoderoso, imparable, invencible. Y yo sé quién va conmigo. Oh, sí, Señor, gracias. Y quien a mis enemigos hace Sí, Señor. y yo sé que Aleluya. conmigo va conmigo. Oh, sí, Señor. Y quien a mis enemigos hace Gloria a tu nombre, Jesús.
Gloria a Dios. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Yo no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Oh, sí, Señor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. no me falta nada. Gracias, Señor. Sí, Señor. Porque te Gracias, Señor. A ti. El diablo querrá decir que nos falta todo. El enemigo querrá decir que no tenemos mucho. Pero si tenemos a Dios, lo tenemos todo, no nos falta nada. Y su propósito es bendecirnos y nada lo detendrá en ese propósito. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por ser ese Dios de los imposibles, ese Dios que nada lo detiene para bendecir nuestras vidas. Gracias, Señor, por bendecir nuestras casas. Gracias por bendecir nuestras familias. Gracias por bendecir nuestros trabajos. Gracias por bendecir los estudios. Gracias por bendecir, Señor Jesús, nuestros corazones, Señor. Y por no dejarnos solos nunca, en ningún momento. Y por moverte de las maneras que a veces no entendemos, Señor. Gracias, Jesús. Te glorificamos, Señor. Bendito es el nombre de Jesús. Dios es imparable, nada lo detiene. El propósito de Dios es bendecir nuestras vidas y lo hará. Así se oponga el diablo y todos los ángeles del infierno, ¿verdad? Bendiciones para su vida, mi hermano. Recuerde que ese Dios es su Dios y es mi Dios.